las verifico el fin de semana, veo los trabajos que me enviaron y se las envío, yo creo que ya para el lunes se las estaré enviando al teniente por cualquier cosa. Entonces, bueno, pues vamos a ver otro tema muy interesante. No es tan prevalente como la artritis reumatoide o la osteoartritis o el tema que vimos de fibromialgia o algunos otros que todavía nos faltan por ver, pero quienes estén en algún momento en algún hospital de puerto o se dediquen al área de medicina interna, pues seguro van a ver algún paciente con lupus eritematoso generalizado. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ¿qué es el lupus eritematoso? Es una enfermedad reumatológica autoinmune y multisistémica. Es la principal enfermedad reumatológica por excelencia multisistémica. De etiología no clara, como lo van a ver más adelante, y lo más característico de esta enfermedad es que que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos. Por ejemplo, autoanticuerpos pues, a nivel de las articulaciones, a nivel del pulmón, e inmunocomplejos muy característico a nivel del riñón. Entonces, dentro de la inmunología que ustedes ya revisaron con Murillo y dentro de las diferentes formas de ataque y de producción de autoanticuerpos, de los tipos de inmunidades, pues esta se caracteriza por estas dos, por producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos. Por lo tanto, pues es de las enfermedades reumatológicas, pues sí, si no es que la más grave que tenemos y que desgraciadamente, si no se trata y si ataca órganos importantes como puede ser el corazón, el pulmón, el riñón, el mismo encéfalo, pues la mortalidad puede ser muy alta. Se considera el prototipo de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se divide? Bueno, pues por un lado, lupus eritematoso generalizado, lupus discoide y lupus inducido. ¿Por qué? Por medicamentos, como van a ver más adelante. El lupus eritematoso generalizado, pues como su nombre lo indica, pues ataca múltiples órganos. El lupus discoide únicamente piel y muchas veces estoverreuma y estoverderma. Sin embargo, pues hay pacientes, hay dermatólogos que mejor prefieren trabajar con los reumatólogos por los inmunosupresores que utilizamos en reuma y pues los manejamos en conjunto sin ningún problema. Y el lupus inducido por medicamento, pues como su nombre lo indica, se le quita el medicamento y se quita el padecimiento. Esta es una enfermedad ya muy viejita, conocida, descrita por un francés que se llama Dubois, o se llamaba Dubois, y denominaba, o antes me comentaba él, cuando hacía sus publicaciones y los primeros estudios, la denominaba pues como una carita. Actualmente se dice el edema o el eritema en cara se llama eritema en alas de mariposa, como lo van a ver adelante, pero él decía que por las características de las lesiones cutáneas, independientemente del eritema de mariposa, lo comparaba con las lesiones o las características del pelaje y de los colores del pelaje de un lobo. Por eso le denominó lupus. Y él hacía esas comparaciones, incluso ponía la carita más bien, sí, la cara del lobo y semejando los cambios de coloración en la cara con las lesiones del lupus eritematoso sistémico y discoide. Ya van a ver ahorita algunas de las diferencias y las alteraciones incluso de la piel varían en gravedad. La incidencia es baja, miren, 1.8 por 7.6 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. La prevalencia es más o menos de 40 a 50 casos por cada 100,000 habitantes y en México hay 88 casos por cada 100,000 habitantes. Y principalmente, al igual que todas las autoinmunes, se presenta principalmente de mujeres, ya lo van a ver, 10 mujeres por un hombre, pero la característica es en edad reproductiva, de los 15 a los 65 años. No quiere decir que los adultos mayores no tengan lupus, es un lupus de inicio tardío, así se nombra, y puede aparecer en los niños. De hecho, hemos tenido niños de meses, de un año, de 2 años con lupus eritematoso. Por ahí comento algunas diferencias, pero
de todas maneras, adelantándome un poco, el lupus eritematoso en niños afecta más el riñón, de manera que a veces es más grave y puede ser más mortal. Aquí es lo que les decía, hay casos en niños y en ancianos, que sería el 10% de todos los pacientes que llegan a tener lupus. Permítanme. Nuevamente, mujeres de edad reproductiva, el pico de incidencia de esta patología es de 15 a 40 años y es más agresiva y más frecuente en raza negra, por orden de frecuencia, latinos y asiáticos y caucásicos, de manera que la mayor mortalidad de pacientes con lupus es en raza negra, que desarrollan mayor compromiso renal. De ahí le seguimos pues latinos y asiáticos, y sobre todo los latinos, de manera que el lupus en toda Latinoamérica puede ser agresivo y mortal. Como les decía, normalmente es de 9 hasta 12 mujeres por un hombre en edad reproductiva, pero antes de la pubertad, o sea, en niños o niñas, y en la posmenopausia, en inicios tardíos, puede ser 3 mujeres por un hombre. Aquí es la carita de una paciente con lupus, como les decía, Dubois, el que la descubrió o el que más habló sobre la clínica del lupus, la asemejaba con una carita de lupus, con una cara de lobo por el pelaje. Y lo que se conoce es este eritema, que es muy característico en pacientes con lupus, es plano, discretamente elevado, no doloroso, pero la característica principal de este eritema en pacientes con lupus, miren, es que respeta el surco nasogeniano. Y de ahí el nombre de un eritema en alas de mariposa. Puede haber eritemas de lupus que no respeten el surco nasogeniano claro, como lo vamos a ver más adelante, incluso todo un eritema facial, pero como que el más característico y el que más uno escucha eritema en ala de mariposa y es igual casi a lupus, pues es este, el que respeta el surco nasogeniano. La realidad es que hablar de lupus es una afección inmunológica bastante importante en donde prácticamente toda la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa está mezclada para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, es de las enfermedades más complejas por toda la afección inmunológica, la producción de anticuerpos autoanticuerpos e inmunocomplejos que van a llevar al desenlace o al desarrollo de que un paciente tenga lupus. Entonces, como siempre ha sido muy complicada la fisiopatogenia de esta enfermedad, este mismo autor Dubois, describe el lupus o la fisiopatogenia del lupus en algo que se llama troicas. Troicas en Ucrania, en todos estos países, es que un caballo va jalando a otro caballo y todos ellos al ir uno detrás del otro y al mismo compás, digamos, todos llevan un carruaje y bueno, la finalidad de esto es que todos vayan parejos, que vayan alineados y con la finalidad común o la finalidad es de jalar un carruaje. Entonces, pensando en cómo era la fisiopatogenia del lupus, de que un evento y otro evento más y más otro evento más pueda desencadenar alteraciones inmunológicas y que estas alteraciones inmunológicas en cascada haga la producción de anticuerpos e inmunocomplejos y en todo este evento ya llegue a la afección clínica del paciente en diferentes órganos. Por lo tanto, la primera troika, Dubois la describe como debe de haber características genéticas, ambientales y hormonales, que vamos a ir viendo más adelante, que predispongan, o sea, la primera troika es como predisposición, que predispongan al paciente al desarrollo del lupus. Estas enfermedades y todas las reumatológicas, se los decía en artritis reumatoide, son poligénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber múltiples alteraciones genéticas por polimorfismos, déficit de complemento, algunas alteraciones en los haplotipos, etcétera, que conlleven al desarrollo de la enfermedad. Un solo gen difícilmente va a ser un predisponente importante para el desarrollo de la enfermedad. Segundo,
Los factores ambientales muy similares a los de la artritis reumatoide, la microbiota intestinal, la alteración de la microbiota oral con predominio de la porfiromona gingivalis. No es tan el punto del tabaquismo como en artritis reumatoide, pero también aquí principalmente es afección solar, es estrógenos y por ahí el punto de que es más frecuente en las mujeres. Gracias. Y de ahí, bueno, pues lo hormonal que acabo de comentar, los estrógenos, la prolactina que interviene como citocina también dentro de toda esta fisiopatogenia del lupus eritematoso sistémico. De ahí viene pues la etiopatogenia, ya una vez que hubo los factores desencadenantes y que hubo un trigger, a lo mejor el trigger fue que el paciente se fue a la playa, por ejemplo, tuvo mucha exposición solar y que esto empezó a estimular alteraciones celulares en pacientes genéticamente predispuestos. Otros son, por ejemplo, alguna infección, algún factor estresante y que en un momento todos estos factores de la primera troika se enlazaron para el desarrollo de la estimulación celular. Primero viene, pues ya sabemos, la estimulación de macrófagos. Ahorita vamos a ver por ahí con el sol cómo se lleva a cabo esta estimulación de macrófagos y anticuerpos, principalmente autoanticuerpos dirigidos contra anti-RO y anti-LA. Y viene pues la disfunción de las células T, pero a diferencia de la artritis reumatoide, donde habíamos visto que principalmente la alteración de las células T, principalmente las células TCD4 son las más importantes y toda la cascada de la TH17, aquí principalmente la activación de las células B es lo más importante en el lupus eritematoso generalizado. Así como producción anormal de citocinas, aquí no se va tanto a interleucina 6, TNF-alfa o interleucina 1, aquí es un patrón de incremento sobre la citocina y interleucina 10. Y de ahí, bueno, pues ya una vez que se llevó a cabo toda esta alteración celular y humoral, pues hay un daño por inmunocomplejos, daño directo por autoanticuerpos y todo esto pues va a ocasionar afección a órganos y sistemas. A lo mejor no se nota mucho, es una maraña de tantas cosas que se originan en el lupus eritematoso, pero bueno, como les decía, hay alteraciones genéticas, múltiples alteraciones poligénicas, factores ambientales, factores hormonales, que al final empiezan aquí vienen los hormonales, aquí vienen los ambientales, también la producción o algunas infecciones que pueden ocasionar reacción cruzada o mimetismo molecular, sobre todo aquella familia de los virus, de los herpes, citomegalovirus, herpes y Epstein-Barr. Todo esto pues va a conllevar primero vía también estimulación de citocinas, estimulación de macrófagos a disfunción de las células T y esta alteración de las células T pues que ustedes bien saben que funciona también como célula presentadora de antígenos pues estimula las células T y de manera persistente pues hay esta estimulación tanto de células T, células B o macrófagos y todas ellas como células presentadoras de antígeno. ¿Qué va a ocasionar? Daño directo en los diferentes tejidos mediante depósito de complejos inmunes, mediante complejos de autoanticuerpos y eso finalmente a la lesión de los tejidos. Dentro de los factores genéticos, los principalmente conocidos pues son aquellos que están involucrados en el HLA DR2 y DR3, que son principalmente los haplotipos genéticos que más se han visto en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Voy a correr un poquito más adelante. Ahorita me regreso a esto. Aquí. Esto. Como les decía, son enfermedades principalmente poligénicas y no solamente los haplotipos HLA, DR2 y DR3 están mezclados en la fisiopatogenia de la enfermedad, también está mezclado déficit principalmente de C1Q, pero también alteraciones de polimorfismos o déficit de C2 y de C4 y también alteraciones a nivel genético de la interleucina 10 y de otros marcadores genéticos que ustedes pueden observar.
Ok. De ahí vienen los factores hormonales, principalmente los estrógenos, donde un incremento de estrógenos y una disminución de andrógenos estimula más el perfil TH2, interviene como receptores de estrógenos en linfocitos y esto también incrementa todo el estado inflamatorio que el paciente llega a tener. La prolactina que les decía también interviene dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad, donde la hiperprolactinemia se asocia con la producción de autoanticuerpos, disminución de IL-2, y bueno, pues las células mononucleares de pacientes con lupus secretan algunas prolactinas bioactivas y esto ocasiona una estimulación autocrina, estimulando también las inmunoglobulinas, principalmente la IgG. De los estrógenos también se ha visto que el aumento en la hidroxilación de la 16-alfa-estrona también tiene potente actividad estrogénica en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Los factores ambientales que pueden ser triggers principalmente son las infecciones, les decía yo, principalmente los virus, la luz ultravioleta que prácticamente puede ser un desencadenante en el 60-70% de los pacientes, factores estresantes, un estrés laboral, un estrés familiar, un estrés quirúrgico en un paciente genéticamente predispuesto, pues en ese momento desencadena la enfermedad e incluso estos pueden ser también disparadores de reactivación de la enfermedad. Recuerden que les he comentado que esta enfermedad no se cura, se controla y desgraciadamente o lo que tratamos de hacer es tener o que el paciente tenga baja actividad o remisión, que esté dormida la enfermedad. Sin embargo, existen factores que van a reactivar la actividad de la enfermedad, no reactivan la enfermedad, reactivan la actividad de la enfermedad y pueden ser la luz, que se haya ido de viaje o que en temporada de ya ahorita como de calor, pues tenemos más afluencia de pacientes con actividad de lupus por la misma pues actividad diaria que tenemos, la exposición solar y que a veces el simple filtro solar no les protege o no se lo ponen de manera adecuada. Infecciosos y el estrés pues son factores que en cualquier momento pueden disparar la actividad de lupus. Por ahí se hablaba del alfalfa que pudiera actuar como también desencadenante de la enfermedad. Sin embargo, esta teoría cada vez es más falsa, no desencadena, pero todavía algunas literaturas lo manejan. Medicamentos sobre todo como un lupus inducido por fármacos, más que como un desencadenante de la enfermedad, y algunas exposiciones ocupacionales, principalmente en minas, en algunas fábricas, que las personas que trabajan ahí esta exposición tóxica puede activar o disparar la enfermedad. Les decía, la luz ultravioleta está involucrada en un 70% de los casos. Primero, como inicio de la enfermedad. Segundo, como disparadora de recaídas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay apoptosis de las células. Bueno, aquí viene el incremento de la apoptosis de los queratinocitos, con estimulante antigénico anti-RO, activación de células dendríticas, y esta activación de células dendríticas va a producir el BLyS, que es una citosina de la familia del TNF-alfa, y este va a causar proliferación de células B. ¿Qué va a inducir también? Pues de manera clínica, fotosensibilidad, lesiones de la piel, que es un criterio clínico para sospecha de lupus, y puede inducir recaídas o activación, no solamente en la piel, sino en órganos como principalmente el riñón, que es el de mayor daño y mayor riesgo. Aquí, bueno, pues es una persona con un lupus cutáneo, es prácticamente generalizada en la carita. Miren cómo está rojita aquí también, pero igual, a pesar de que tiene un edema facial la paciente, muy profundo, porque miren, aquí tiene hasta costras, está respetando el surco nasogeniano, o sea, trae aquí un eritema en ala de mariposa, pero también tiene áreas fotosensibles en el mentón y en la frente. Les decía, las infecciones pueden contribuir también, al igual que la exposición solar, como disparadores de la enfermedad o como predisponentes de recaídas. Ya les decía, principalmente la familia de los virus, pero también algunas bacterias que pudieran activar o
ser parte de superantígenos o activar clonas de células B y células T y desencadenar la enfermedad o reactivarla. El lupus inducido por fármacos que les vengo hablando principalmente se presenta en aquellos que tienen acetilación lenta, que en México hay varios que llegamos a tener acetilación lenta, y esto hace que el medicamento persista más en el organismo, teniendo más efectos secundarios, y que también hay un factor genético que predispone al desarrollo de lupus inducido por fármacos. No solamente es que me lo tomo y me va a dar lupus, no. Tiene que haber factores genéticos y propios del individuo para que se desencadenen un lupus light o lupus inducido por fármaco. En los pacientes que desencadenan lupus inducido por fármaco, normalmente van a tener manifestaciones clínicas constitucionales, que es esto, ataque al estado general, fatiga, cansancio, etcétera, y como manifestación a órgano pueden tener artritis y serositis. Una artritis muy similar a la artritis reumatoide, poliarticular, simétrica. Ya vamos a ver algunas diferencias más adelante cuando veamos la artritis en el lupus, diferencias o diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Y puede haber serositis. ¿Qué es esto? Derrame pleural, derrame pericárdico o presencia de ascitis. Raramente o afortunadamente van a presentar nefritis o una afección a un órgano más grave, de manera que estos pacientes afortunadamente no se llegan a morir ni nada, llegan al consultorio con algunos síntomas, les empezamos a interrogar si están consumiendo algún medicamento que ocasione el lupus light, nos dice que sí, y bueno, pues lo que sigue para reafirmar nuestra sospecha de lupus inducido por fármaco es pedir al laboratorio, primero, que nos determinen los anticuerpos antinucleares y segundo, que solicitamos estos anticuerpos antihistona. Si están positivos, nos quiere decir que efectivamente es un lupus inducido por fármaco. No todos los laboratorios hacen anticuerpos antihistona. En los públicos me parece que nada más es nutrición y algún otro hospital que llega a hacer, pero las demás normalmente no, o sea, es sospecha clínica nada más. Y en los privados, pues normalmente Medicasur, el ABC, los laboratorios de Grupo Ángeles y algún otro como Quest Diagnostics o Biomédica de referencia nos llegan a hacer estos anticuerpos. Ya una vez que tengo esta positividad, pues seguro es un paciente por lupus inducido por fármacos, suspendo el medicamento y se quita la enfermedad. Estos son algunos de los medicamentos que pueden ocasionar lupus inducido por fármaco, principalmente procainida, hidralazina, que esta pues, prácticamente ya nada más se da para la crisis hipertensiva en mujeres embarazadas, beta bloqueadores, que este es más frecuente el uso. Esta de penicilamina la van a escuchar en esclerosis sistémica. Esta se da en algunas enfermedades reumáticas como antifibrótico, principalmente en esa enfermedad que les acabo de comentar, pero ya pues para otra enfermedad prácticamente no se utiliza. Isoniazida para pacientes con lupus, la quinidina, algunos ya no se utilizan como propionilduracilo, midantoína en las crisis convulsivas, también prácticamente ya no se utiliza, y la clopromacina. Entonces, también aunado a esta lista, los medicamentos que utilizamos contra artritis reumatoide, los anticuerpos monoclonales que se los comenté en la clase de artritis reumatoide, los que se dirigen contra el factor de necrosis tumoral, también pueden ocasionar lupus inducido por fármacos. De lo que más no es común, la verdad es que es raro el lupus inducido por fármaco, y si hemos visto los fármacos que lo ocasionan, han sido 2 por ahí de lupus inducido por fármaco por anti-TNF, me parece que era adalimumab y etanercept, por hidralazina, sobre todo en las embarazadas, y me parece que nada más de las que yo me acuerdo que he visto, pero es muy poquito. Y bueno, la segunda troika, ya una vez resultado de la susceptibilidad genética y los factores ambientales disparadores involucrados, pues empieza a haber ya una alteración celular ocasionando disfunción de células T, principalmente hiperactividad de células B, y con ello en cascada empieza pérdida de la autotolerancia, producción de autoanticuerpos, producción de inmunocomplejos y todo un círculo vicioso. Si les preguntara en el examen cuál es la principal afección en la artritis reumatoide a nivel celular dentro de su fisiopatogenia, pues sería las células TCD4. En el lupus eritematoso, pues la hiperactividad de células B.
que va a conllevar al final la producción de autoanticuerpos inmunocomplejos. La citocina les decía que es un perfil diferente al de la artritis reumatoide. Aquí hay un aumento en la producción de interleucina 10 y una disminución de interleucina 2 e interleucina 1, con un desequilibrio en todo el perfil de citocinas que contribuye pues a la perpetuación de toda esta cascada de alteraciones celulares. Como de 5 o 7 años a la fecha, no se conocía antes que la familia de las citocinas de la familia del TNF-alfa estuvieran tan involucradas en la fisiopatogenia de esta enfermedad. Sin embargo, pues como les he comentado, pues prácticamente todo el daño es por células B. Entonces, empezaron a estudiar la familia de estas citocinas, Bliss, April, y bueno, pues se empieza a ver pues la importancia en la fisiopatogenia de esta enfermedad, ATASI también, de estas citocinas, en donde intervienen en la supervivencia, inmortalización de células B, diferenciación de células plasmáticas y cambios hacia inmunoglobulinas. De manera que todo este tipo de células, incluyendo la interleucina 10, forma parte importante dentro de la fisiopatogenia del lupus eritematoso sistémico. Y posteriormente, pues ya es el daño que empieza a originar. El daño puede ser por un efecto lítico directo, por activación fagocitaria y finalmente pues empiezan a producirse pues, los autoanticuerpos inmunocomplejos. ¿Qué va a pasar? Que todos estos autoanticuerpos inmunocomplejos van a generar anticuerpos, que es la forma que nosotros empezamos a monitorizar de manera bioquímica o inmunológica las alteraciones que pueden ya estar ocasionándose en el organismo y la sospecha de órganos afectados que si no los tiene en ese momento los pudiera tener. De manera que el lupus eritematoso sistémico, por un lado, produce positividad de los anticuerpos. No sé si esté más adelante. No, pero bueno, hay más adelante hay algo de diagnóstico. Pero bueno, por un lado produce positividad a los anticuerpos antinucleares a títulos de más de 1 a 160, con diferentes patrones en el lupus, homogéneo, moteado fino, moteado grueso, lineal periférico. O sea, prácticamente todas las tinciones en el lupus pueden estar presentes. Y la positividad, el título o el nombre es anticuerpo antinuclear, que eso lo vimos en el tema de historia clínica cuando valoramos laboratorio. Y los apellidos son ya anticuerpos más específicos, donde ya se correlaciona la afección a órganos. Estos apellidos son anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anti-SM, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, y hay un mundo de anticuerpos que se asocian a esta enfermedad. De manera que si mi paciente tiene anticuerpos anti-DNA de doble cadena positivos de esa doble cadena, puede afectarse el riñón, sistema nervioso central y vasculitis. A lo mejor tiene y lo único que tiene es artritis o tiene lesión cutánea, puede pasar. Y finalmente pues voy corroborando mi diagnóstico de lupus. Pero ¿qué tengo que pensar? Que desgraciadamente mi paciente en algún momento pudiera, no es que vaya a tener, pudiera tener nefritis, sistema nervioso central y vasculitis. Anti-SM, que es muy, muy específico del lupus eritematoso sistémico, se puede asociar a nefritis o afección del sistema nervioso central. Y el anti-RO y el anti-SLA o SCB se asocia con alteraciones de la piel, fotosensibilidad, lupus cutáneo subagudo, síndromes de sequedad, ojo seco, boca seca, piel seca, y en niños se puede asociar a bloqueo cardíaco congénito. Niños de mamás con lupus. Y anticuerpos anti-RNP se asocian pues a estas manifestaciones, sistema nervioso central, artritis, miositis y Raynaud. De manera que lo que probablemente ustedes veían de anticuerpos con Murillo y que a lo mejor no aterrizaban en lo clínico y a veces uno lo ve como cosas muy raras, tienen repercusiones clínicas o correlaciones clínicas. Y aún más interesante, ya hay marcadores genéticos que desgraciadamente pues, son muy caros y solamente son de investigación, que te hace el marcador genético la correlación clínica con la correlación de laboratorio y pronóstico.
y respuestas a tratamiento incluso. Pero bueno, pues eso ya se verá en muchos años más adelante. Ahorita todo eso todavía de lo genético con clínico y bioquímico todavía es motivo de protocolos de investigación. Aquí me detengo porque me parece que no voy a hablar, no, sí, me parece que sí hablo algo de bloqueo cardíaco congénito, pero los hijos de mamás con lupus que tengan este tipo de anticuerpos, se tiene que estar checando durante el embarazo que el bebé no vaya a tener un bloqueo cardíaco congénito. Estos anticuerpos traspasan la barrera placentaria y ocasionan alteraciones en las descargas eléctricas del corazón del bebé. El embarazo, antes se decía que las mujeres con lupus nunca se podían embarazar porque se podían hasta morir. Actualmente se ha visto que todas estas reumatológicas que son graves, si la enfermedad está bien controlada, con una actividad baja o en remisión, o sea, dormidita la enfermedad, por lo menos un año la paciente se puede embarazar y hay que tener mucho cuidado con todo el seguimiento. ¿Se puede activar? Sí, se puede activar hasta grave, pero lo más frecuente en esta población de pacientes que se embaraza con actividad leve o baja, normalmente las manifestaciones durante el embarazo son mucocutáneas o articulares, o sea, es también actividad baja o no grave. Entonces les decía, pues los factores genéticos de una enfermedad poligénica, aunado a factores ambientales, ya vimos la luz, el sexo, las infecciones y muchas otras cosas más, pues desencadenan pues, la estimulación de autoanticuerpos. Esto estimula las células T, estimula la hiperproducción de células B, todo ello estimulado por citocinas o perpetuado por citocinas, alteraciones complementarias, y al final pues lleva al daño de órgano. Órgano blanco, como puede ser la piel, el riñón, la articulación, la sangre, la biometría hemática, todas las células de defensa, enfermedades del sistema nervioso central, el corazón, las alteraciones en los mecanismos de la coagulación y el riesgo protrombótico que pudiera tener mi paciente. Desgraciadamente, pues ya cuando de manera continua está atacando un órgano y no hay un medicamento que lo controle o no lleva un control a paciente o ha tenido una enfermedad agresiva, más uso de esteroide, más lo que ustedes quieran, pues puede conllevar insuficiencia renal, aterosclerosis acelerada, fibrosis pulmonar, alteraciones vasculares como EBC y algunas otras lesiones que pudiera tener la paciente en diferentes órganos. ¿Qué va a pasar? Pues estas son las causas de muerte. Aquí es más o menos cómo se lleva a cabo la estimulación de los macrófagos, hay alteraciones células apoptóticas y bueno, pues se van a estimular a los péptidos, a las células T, a las células B con producción de autoanticuerpos. De manera pues muy simple. Esto muy compleja como lo veíamos en los diagramas iniciales. Los pacientes pueden tener afección, como les vengo comentando, en cualquier órgano o sistema. Algunos son muy frecuentes, otros son menos frecuentes, algunos son más frecuentes al inicio, otros son en cualquier momento. De manera que de lo más frecuente son las alteraciones constitucionales, la artritis, artralgia, recuerden que artritis es inflamación, artralgia es dolor, alteraciones de la piel, hasta el 72% en cualquier momento, mucosas, úlceras orales de 54 en cualquier momento, alteraciones como derrame pericárdico, derrame pleural, derrame pericárdico, más o menos va de un 45 a un 31, la afección pulmonar es más bajita afortunadamente y todavía la cardíaca es bajita, pero a veces la pulmonar puede ser grave como van a ver más adelante. Fenómeno de Raynaud también es frecuente, sobre todo al inicio, que es una vasoconstricción seguida de una vasodilatación en las manos y en los pies principalmente, que ocasiona cambios de coloración en las manos, que puede ir de un eritematoso a un pálido a un cianótico. Eso lo vamos a ver más en esclerosis sistémica. Problemas vasculares de obstructivos o problemas inflamatorios vasculares como una vasculitis, una inflamación de la arteria, afección renal ocasionando síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia renal crónica y un daño renal importante, afección del sistema nervioso central, manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones pancreáticas, linfadenopatía y alteración de músculo. O sea, puede causar cualquier cosa.
Aquí nuevamente vienen varias de las alteraciones y esto, lo que ven ustedes, estos numeritos son diferentes cortes. Recuerden que corte es un grupo de pacientes que están en un protocolo de estudio y las cortes normalmente son prospectivas, o sea, hacia adelante van siguiendo a los pacientes con determinada enfermedad, a ver qué manifestaciones clínicas, cuál es la evolución natural de la enfermedad o la evolución clínica con tratamientos, etcétera. Entonces, estas son cortes de diferentes partes del mundo. Esta regla de él es la latinoamericana y de lo que nos habla es de los porcentajes de afección de lupus eritematoso en los latinos, que hay un 57% de afección general, como fiebre, pérdida de peso, 93% de manifestaciones articulares, o sea, muchos de los pacientes que vemos en México tienen artritis o artralgias. Manifestaciones mucocutáneas varían de un 60 a un 58, o sea que también vamos a ver muchas alteraciones cutáneas y alteraciones hematológicas también en un 56%. Renal 46%, o sea, también es un grupo amplio. Ya hablando de manifestación por manifestación, dentro de las manifestaciones constitucionales, tenemos que el paciente con lupus puede tener ataque al estado general, puede tener fatiga, puede tener fiebre o febrícula, siempre, claro, pensando en que pudiera tener una infección agregada, viral, bacteriana, pero si ya descartamos que dentro del protocolo de estudio o ya diagnosticado el paciente que tenga fiebre, si vemos que no hay un proceso infeccioso agregado, pues lo más frecuente es que lo más lógico es pensar que la fiebre sería por actividad de lupus. Anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias. Vuelvo a repetir, mucho de esto pues pensamos que puede ser una infección, hasta un COVID actualmente nos puede dar mucho de esto, pero bueno, ya esto es un cuadro crónico que el paciente te viene diciendo que ya tiene más de 6 semanas, más de 3 meses, más de un año con este tipo de manifestaciones. Fibromialgia, ya lo vimos, recuerden que la fibromialgia da mialgias, puede dar artralgias, no da artritis, no da fiebre, pero sí puede ocasionar una fatiga y malestar general. Ahora, es más de descarte fibromialgia que lupus eritematoso. O sea que primero tendríamos que descartar lupus. Dentro de las manifestaciones mucocutáneas de lupus tenemos que se pueden presentar hasta en un 90% como manifestación inicial de lupus. De lo más característico en el lupus eritematoso sistémico es un eritema malar como el que ya vimos en alas de gaviota de un 30 a un 40%. Permítanme. De un 30 a un 40%. Fenómeno de Raynaud, que son los cambios que les decía en un 30%. Y ya cosas más profundas que ya pueden dejar una secuela o una cicatriz, como alopecias difusas, en un 50%. Las manifestaciones cutáneas no es que se las aprendan, pero es que sepan que en reumatología o inclusive los mismos dermatólogos dividimos las manifestaciones cutáneas como específicas y no específicas de lupus y a su vez las manifestaciones específicas se dividen en agudas, subagudas y crónicas. Dentro de las manifestaciones agudas, pues es el eritema malar en alas de mariposa que ya les enseñé, por ahí viene otra foto, el eritema generalizado. ¿Cuál es la diferencia de este y de este? Ya vimos que este respeta surco nasogeniano y el generalizado no. Lupus buloso son bulas, son pues lesiones como ampollosas que llegan a salir. Lupus subagudo, lesiones anulares o pápulos escamosos que pudieran hacer diagnóstico diferencial con psoriasis o anulares inclusive con alguna dermatosis por hongo. Lupus crónico, este lupus puede ser discoide, el lupus discoide ya les decía, puede ser solito sin afectar la piel. Desgraciadamente este lupus discoide es más profundo, más agresivo y puede causar serias lesiones en la piel. A lo mejor no comprometer la vida, pero sí a la estética del paciente y también que es molesto estar teniendo lesiones. Lesiones generalizadas discoide y un lupus profundo que pueden ser como nódulos, que van a ver por ahí una diapositiva. Lesiones no específicas de lupus que pueden ser parte de otras entidades clínicas, pero que también se pueden presentar en el lupus, paniculitis, urticaria,
vasculitis, lívido reticularis, que son lesiones como arañitas, ahorita lo van a ver, úlceras orales, alopecia, lesiones tipo psoriasis o tipo liquenoides. Entonces, realmente estas son lesiones que pueden estar, lesiones dermatológicas, creo que están llevando derma, porfiria, etcétera, y que se presentarían en un lupus, pero de manera muy rara, poco común. Les vuelvo a repetir, no me meto a ver, dime una lesión de lupus crónico, pero lo más característico es el eritema malar en alas de mariposa. Y a lo mejor es que conozcan, no que se aprendan, pero que conozcan las lesiones, porque vienen casos clínicos que yo les pudiera decir alguna lesión cutánea. La fotosensibilidad puede ser el 50%, principalmente por exposición de rayos solares, pero en los pacientes las luces de neón, los tubos fluorescentes, inclusive el estar mucho tiempo en la computadora puede estimular las células inflamatorias y ocasionar lesiones cutáneas. De ahí que se educa al paciente que no solamente cuando salga a la calle 30 minutos antes se debe poner filtro solar, sino debe de ponerse filtro solar estando en casa. E inclusive poner protectores en la pantalla, quitar si tiene luces de tubo fluorescente, etcétera. ¿Qué van a predisponer? Aparición de nuevas lesiones, exacerbación de lesiones antiguas, extensión de lesiones expuestas en zonas cubiertas y empeoramiento de un proceso sistémico como riñón. También hasta en un 30% el paciente les puede referir úlceras orales y vasculitis también en un porcentaje bajito. ¿Cuál es vasculitis? Una urticaria, úlceras, lívidos reticulares, que decía que más adelante lo van a ver, lesiones purpúricas. Y las lesiones de lupus discoide son muy profundas y lo más característico es que dejan una atrofia cutánea. O si son en cuero cabelludo, a veces dejan áreas de alopecia. Estas son algunas imágenes. Este es un lupus eritematoso muy característico, con un eritema en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. Aquí es un lupus con un eritema generalizado que no respeta el surco nasogeniano, pero vean todas las lesiones tan agresivas, más profundas que tiene la paciente. Las úlceras orales, que algunas veces pueden ser dolorosas, pueden ser múltiples, que aparecen y desaparecen. Aparte de las úlceras en boca, a veces puede dar vasculitis, lesiones eritematosas principalmente en el paladar duro, o a veces puede haber sequedad, por lo que tenemos que revisar bien la cavidad oral del paciente. Puede haber lesiones pérdida de pelo, lesiones alopécicas, algunas pueden mejorar con los tratamientos y otras ya se quedan así. Muchas veces los dermatólogos, y eso la derma que les da clase les pudiera decir mejor, cuando ven alguna lesión sospechosa de lupus, toman biopsia y mandan a estudiarlo con inmunofluorescencia. Esta es la inmunofluorescencia de una biopsia de piel, en donde lo que se observa es esta imagen que se llama banda lúpica. ¿Y por qué se forma esta banda lúpica? Por el depósito de inmunoglobulinas y complemento. Esto es totalmente diagnóstico de lupus ante una biopsia de piel. Aparte te van a decir que hay infiltrado celular, hay mayor células inflamatorias, vasculares, muchas otras cosas más. Pero lo más característico es esto de depósito de inmunoglobulinas y complemento. Son otras lesiones, miren, como arañita es un lívido reticularis. El lívido reticularis puede ser parte de diferentes enfermedades reumáticas, como lupus eritematoso, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que ahí es más frecuente, la esclerosis sistémica que vamos a ver más adelante. Puede ser inclusive acompañantes de algunas enfermedades como autoinmunes, por ejemplo, en hígados, cirrosis hepática autoinmune, o a veces el tipo de test que tiene el paciente puede hacer este tipo de imágenes, y no es que tenga lupus, que tenga antifosfolípido, es simplemente el fenotipo de la persona más que del paciente. Estas son lesiones urticarianas, que bueno, pues lo primero hay que sospechar pues algún medicamento, alguna sustancia, algo, ¿no? Pero ya cuando es más crónica, que no se quita, e inclusive que tiene afección en otras áreas de la piel, o otras lesiones cutáneas en la piel, o otras lesiones en órganos, pues tendríamos que descartar lupus.
El fenómeno de Raynaud, que les decía que es una vasoconstricción seguida de una vasodilatación que puede ocasionar el eritema palmar que estoy señalando, o áreas totalmente de disminución del flujo sanguíneo o de retardo del flujo sanguíneo, que puede dar un color pálido o inclusive blanco o violáceo, como pueden ver. Esto se llama fenómeno de Raynaud. También algunos fenotipos de pacientes caucásicos o gente blanca puede dar un eritema palmar como el que estoy señalando, y no es que esté enfermo, es simplemente su fenotipo, pero bueno, pues al final se tiene que estudiar. Nuevamente, el eritema palmar, lívido reticularis, que les decía que es más frecuente en estas arañitas en antifosfolípido, pero también el lupus y en esclerosis sistémica. Este es un lupus más profundo, un lupus crónico, lupus discoide, que ya vimos que puede ser solito en la piel o puede ser un acompañante del lupus eritematoso sistémico. Algo también que deben de saber es que un paciente con lupus discoide, el 20% de esta población de pacientes que padece lupus discoide puede progresar a lupus eritematoso sistémico. De ahí la vigilancia y por eso normalmente el manejo conjunto de derma-reuma. Vean estas lesiones profundas que dejan cicatriz, dejan áreas de atrofia, aquí dejan prácticamente áreas grandes de alopecia. Les decía, esto no mata, pero pues sí es molesto, estéticamente pues tampoco es bueno, y sobre todo es que las lesiones pueden seguir apareciendo y a veces es de muy difícil control. Lupus buloso, que son como ampollas, que también pues hay que hacer muchos diagnósticos antes de pensar de lupus. Lupus túmido, que pues son lesiones que parecieran más que nada asociadas a hongo, a tiñas, y que al final este es rarísimo, pero bueno, pues también se asocia, o también puede estar presente el lupus. El fenómeno de Raynaud, lo que les decía de las palmas, también lo podemos ver en los dorsos, y algo muy raro, pero sí a veces vemos en algunos pacientes, puede haber Raynaud nasal. Miren este cambio de coloración, yo por ahí tengo 2 o 3 pacientes que lo tienen, que principalmente son en zonas donde hay escaso flujo sanguíneo y que puede dar esta coloración. También puede ser a nivel nasal. Entonces, lo frecuente de Raynaud es palmas y plantas, pero también nasal o en oído se puede presentar. Esta es una paniculitis lupi, que es un lupus más profundo, donde se dejan atrofias y en ocasiones o inicia con nódulos y después se atrofia. Aquí también vean múltiples áreas de atrofia, algunas lesiones pues más voluminosas. Son lupus graves, donde hay vasculitis, afección de los vasos sanguíneos con inflamación. Y aquí hay un fenómeno de Raynaud, pero eso no es lo grave. Vean cómo hay necrosis digital, ya algunos dedos están momificados y al final esto ya no se rescata. A veces algunos angiólogos amputan el dedo, otros dejan que se momifique y solito pues así se cae el dedo, o el pedacito se cae, más bien dicho. Esto lo vamos a ver mucho también en antifosfolípidos. Puede ser también en los pies. Los lupus cutáneos subagudos son lesiones circulares con una periferia más eritematosa y un centro más blanco, que uno pudiera pensar con esto una tiña, o sea, múltiples diagnósticos diferenciales antes de sospecha de lupus. Dentro de las manifestaciones articulares se puede presentar hasta en el 95% de los pacientes con lupus y puede ser al inicio o en cualquier momento de la enfermedad. Al igual que la artritis reumatoide, es una artritis poliarticular simétrica que puede dar rigidez matinal, pero no da esa rigidez matinal de la artritis como de más de 1 hora, de 2 horas o de que me estoy postrada en cama. Es muy raro, pero sí puede pasar, pero normalmente la rigidez matinal es de menor tiempo. La característica de la artritis reumatoide, de la poliartritis simétrica del lupus eritematoso, es que es migratoria. Recuerden que les decía el patrón migratorio que va de un hombro a una rodilla, a un tobillo, más que simétrica es migratoria. Y puede afectar interfalángicas proximales, rodillas, muñecas, metacarpo, un patrón articular muy similar al de la artritis reumatoide.
¿Cuál es, y habiendo igual líquido inflamatorio? ¿Qué es lo que le diferenciaría? Y eso es importante que se lo aprendan porque vienen casos clínicos con diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que diferenciaría una artritis reumatoide de un lupus eritematoso sistémico? Primero, el lupus no da lesiones erosivas. Segundo, el lupus no positiviza anticuerpos anticitrulina. Y aunque no esté aquí, la artritis reumatoide, como vieron en el tema de artritis, positiviza los anticuerpos antinucleares a muy bajas frecuencia. Prácticamente hasta les dije eso, ni lo vean porque no es de artritis los anticuerpos. Y sí, positiviza los anticuerpos antinucleares. Hay algunas otras características clínicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero esto es lo que se deben de aprender. Por lo tanto, la gran mayoría, aunque sí puede haber pacientes, la artritis de lupus eritematoso no es tan agresiva como el de la artritis reumatoide ni tan deformante. Hay algo muy característico en el lupus, un tipo de artropatía muy característica que se llama artropatía de Yacoud o Yacoud. ¿Cuál es esta? Ven esta mano y dicen, pues es igual a artritis reumatoide, yo no le veo diferencia. Aquí se ve más desviación cubital, algunos dedos ya en cuello de cisne, pero si los ponemos esta manita, como está acá, sobre una superficie plana, prácticamente van a revertir. ¿Qué significa? Va a revertir la deformidad, cosa que no se revierte la deformidad en el lupus, en la artritis reumatoide, perdón. ¿Qué significa? Que en el lupus, si bien hay una afección articular, también hay una laxitud ligamentosa que puede ocasionar o simular una desviación cubital, un dedo en cuello de cisne, y que a la hora que lo pone sobre una superficie plana, revierte. E inclusive la radiología, miren, pues no hay erosiones. Hay osteopenia yuxtaarticular, se ve subluxado, pero no hay erosiones, que sería como lo característico de lupus cuando no hay erosiones. Puede haber miositis, sí, miositis, dolor o inclusive debilidad muscular, miopatía. Entonces, pues también tenemos que pensar en una fibromialgia si fuera dolor muscular o una debilidad muscular, una miopatía, que vamos a ver más adelante el tema. Adelantándome un poquito, ¿puede coexistir lupus con artritis? Sí. ¿Puede coexistir lupus con miopatía? También. ¿Lupus con fibromialgia? También. O sea, ¿puede haber dos enfermedades reumáticas? Pues sí, pero tenemos que dar bien los diagnósticos de las dos enfermedades. Puede haber inflamación de los tendones, rotura tendinosa y necrosis avascular, pérdida de la vascularidad principalmente de cadera o de los huesos pequeños del tarso asociada al uso de esteroides. El riñón, desgraciadamente, es frecuente que se afecte, pero desgraciadamente pues es un factor de mal pronóstico por la mortalidad y el daño sistémico que pueda generar. Puede causar, ya les decía, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, afecciones intersticiales o vasculares. Puede ser vascular grande como una trombosis de la renal o microvasculatura que también ocasiona microtrombosis. Creo que ustedes no han llevado nefro, no me voy a meter mucho a esto, solo quiero que dentro de la diferente clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología de Afección Renal de todas las nefropatías, pues la nefropatía lúpica puede ocasionar cualquier afección renal. Lo más frecuente es que afecte más del 50% de los glomérulos con múltiples lesiones. Estas son los diferentes tipos de afección renal: mesangial, proliferativa, focal, difusa y membranosa. Esto depende de qué, pues de dónde se esté afectando y de la gravedad. La más frecuente, les decía, puede ser una proliferación difusa, en donde clínicamente va a haber hematuria, va a haber proteinuria, puede haber hipertensión, o sea, un síndrome nefrítico o inclusive un síndrome nefrótico. Desgraciadamente van a positivizar anticuerpos, va a bajar complemento y desgraciadamente puede ser mortal, como ustedes lo están viendo ahí. El pulmón también puede dar cualquier tipo de lesión: derrame pericárdico, pleuritis, inflamación pulmonar, esto es grave, neumonitis, neumopatía intersticial, alteraciones diafragmáticas, trombosis, que es grave, hipertensión pulmonar, que es grave, pero esta hemorragia pulmonar es poco frecuente, pero altamente mortal quien llega a tener hemorragia pulmonar.
La neumonitis, pues que es la inflamación, se puede presentar en un porcentaje bajo, afortunadamente, de 11%, y puede haber fiebre, dolor pleurítico, se puede asociar con otras manifestaciones clínicas de lupus. Y esto, pues si no se trata, puede progresar a un estadio fibrótico con una imagen en panal de abejas, con una disminución en la mecánica ventilatoria. Aquí pues hay un derrame pleural. Aquí también ya empieza a haber lesiones, ya vean aquí, ya empieza a haber derrame pleural aquí. Aquí es una afección intersticial, una fibrosis pulmonar importante, prácticamente aquí ya no hay pulmón. Aquí ya hay un derramito, aquí también, pero aquí ya hay algunas lesiones, no se ve muy bien, pero ya de neumonitis aguda. La neumonitis aguda puede dar una imagen también como en abejita, en panal de abeja, o más que panal de abeja, una imagen como en ala de mariposa, como en la carita, también en el pulmón, unas imágenes parecidas a esta. La hemorragia alveolar difusa es gravísima, miren, es rara, gracias a Dios, pero es sumamente grave y catastrófica. Prácticamente, pues el paciente se puede morir en horas. ¿Qué nos da? Pues prácticamente opacidades difusas. Vean, aquí ya no se ve el pulmón, aquí prácticamente ya está perdido. Vean aquí, les decía que hay algún derrame. Aquí ya hay una neumonitis, que da las imágenes que les decía, como en ala de mariposa, pero bueno, conservando gran parte de pulmón. Aquí pues lo que ya hay es una hemorragia que prácticamente ya ocasiona opacidad prácticamente de ambos pulmones. Se puede hacer un lavado broncoalveolar y lo podemos mandar a estudiar a patología, donde va a haber esto que es muy característico, macrófagos cargados de hemosiderina. Eso me habla de sangrado pulmonar. En laboratorio podemos ver que baja C3, baja C4, títulos muy elevados de anti-DNA. Normalmente esta hemorragia alveolar va acompañada de manifestaciones a otros órganos, riñón, corazón, etcétera. La pericarditis, hablando de corazón, pues aquí hay un derrame pericárdico, miren, hay una cardiomegalia asociada a líquido pulmonar, se puede presentar en el 40%, nos puede conllevar a un dolor pleurítico o a una insuficiencia cardíaca. La miocarditis, pues también es poco frecuente y sobre todo puede ocasionar pues lesiones en las arterias coronarias de tipo trombótica. De lo frecuente, desgraciadamente, en pacientes que no se tratan o que tienen una evolución agresiva o que continuamente están utilizando esteroide, pues aterosclerosis coronaria. En el endocardio puede dar unas lesiones que se llaman de Lichtmann-Sachs, que son como vegetaciones, si ya llevaron cardio y si no van a ver a nivel de las válvulas, la mitral, la tricuspidia, etcétera, se pueden producir unas lesiones que a veces impide el cerrado de las válvulas, ocasionando insuficiencia o estenosis. Aquí lo que puede ocasionar son lesiones que uno pensaría que son bacterianas, pero no, es un infiltrado de inmunocomplejos. Lo que les decía puede dar alteraciones valvulares, estenosis, insuficiencias, prolapsos valvulares, aterosclerosis cardíaca, infartos, angina, etc. En sistema nervioso central y las alteraciones, bueno, más bien, sistema nervioso central, periférico y alteraciones psiquiátricas puede dar lo que ustedes quieran. Al sistema nervioso central, afección difusas o focales, sistema nervioso periférico, también cualquiera, o inclusive las lesiones neurológicas pudieran estar asociadas pues, a insuficiencia renal, etcétera. Y aquí, bueno, pues son todos los trastornos que puede ocasionar un paciente con lupus eritematoso sistémico, desde algunas disfunciones, puede ser síndrome de psicosis, alteraciones afectivas, algunos olvidos, puede haber convulsiones, puede haber afecciones focales directas como trombosis, alguna alteración visual, etcétera, alguna vasculitis, afección periférica, neuropatía, trastornos de movimiento, que es muy raro, afortunadamente, dolor de cabeza sí es frecuente que pudieran tener los pacientes.
De las gastrointestinales puede haber dispepsia, náuseas y mucho asociado a los medicamentos, pero de lo más grave puede dar esto que se llama vasculitis mesentérica, que ven aquí, que hay depósito de inmunocomplejos a nivel del colon y eso pudiera causar obstrucción, puede ocasionar un abdomen agudo, puede ocasionar infartos. Puede haber también pancreatitis y hepatitis. De las alteraciones hematológicas también son muy frecuentes. Yo creo que es de lo más frecuente después de lo articular y de lo cutáneo. Y dentro de esto puede dar anemia por enfermedad crónica, como lo vimos en artritis reumatoide, pero también por un aumento en la destrucción puede causar anemia hemolítica, sangrado, hiperesplenismo y puede causar, pues, tener serias complicaciones. Puede haber leucopenia, que es lo más característico, asociado a linfopenia y neutropenia. Puede haber trombocitopenia, no voy a hablar de este síndrome, no es que se lo aprendan, simplemente que también el lupus puede dar plaquetas bajas y esto lo hablaremos en antifosfolípidos. Criterios para el lupus, pues como ya vieron, es un mundo de manifestaciones clínicas que puede dar el lupus. Quien no está acostumbrado a ver esta enfermedad, la verdad es que a veces difícilmente van a diagnosticarla, a menos que sea muy característico el eritema malar y que aparte le encuentren algo renal, etcétera, pero si no, en verdad, no es fácil diagnosticar estos pacientes. Por lo tanto, pues el Colegio Americano de Reumatología empieza o define algunos criterios u orientación diagnóstica para sospecha de esta enfermedad. ¿Cuál? El eritema malar, ya lo vimos principalmente en alas de mariposa, lesiones discoides, fotosensibilidad, que se ponga rojito cuando tenga exposición solar en la cara principalmente, úlceras orales, la artritis, pero no erosiva, recuerden, la serositis, derrame pleural, pericárdico o ascitis, lesiones renales, donde en el general de orina podemos encontrar en el ego proteinuria o cilindros eritrocitarios o leucocituria sin que tenga infección bacteriana, por ejemplo. Le pides a tu paciente recolección de orina de 24 horas y va a tener elevación de proteínas. Alteraciones neurológicas, psicosis, crisis convulsivas, cefalea, mononeuritis, más bien polineuropatía. Alteraciones hematológicas, anemia hemolítica o una anemia de enfermedad crónica o por déficit de hierro, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. Y bueno, pues si hay algunos de estos datos, pues le pedimos primero en laboratorio, pues ya, bueno, aquí hay datos clínicos y de laboratorio como se están dando cuenta. ¿Qué hacemos? Pedimos los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SM, anti-ROLA. También no podemos pedir tantos. Si ustedes le tuvieran que pedir a un paciente con sospecha de lupus, pídanle los anticuerpos. Primero, pues un chequeo completo, biometría, química, pruebas de funcionamiento hepático, general de orina. El complemento bajo C3 y C4 me habla de actividad de lupus y ese es como un parámetro que utilizamos para valorar la evolución de nuestro paciente con tratamiento. Le pedimos anticuerpos antinucleares y ya de ahí le pedimos unos específicos como anti-DNA de doble cadena, anti-SM, anti-RO y LA. No podemos pedir tantos anticuerpos porque son carísimos y al rato el paciente llega con cuentas de 30,000, de 15,000, etcétera. Aquí lo único que quiero que vean, lo hablaremos en antifosfolípidos, que los anticuerpos antifosfolípidos, uno se llama anticardiolipina, otro anticoagulante lúpico y beta-2-glicoproteína, que es un tema que sigue, pueden estar asociados al lupus, sobre todo las anticardiolipinas, como parte del contexto del lupus, pero de las asociaciones más frecuentes es el lupus con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y ya de ahí menos frecuente es lupus con artritis o lupus con miopatía. Otra asociación frecuente, artritis reumatoide con síndrome de Sjögren, que veremos más adelante. Los patrones de anticuerpo, les decía, puede dar cualquier patrón, dependiendo pues lo que va, el anticuerpo que va atacando y, o el antígeno que va atacando, más bien dicho, y a qué se asocian, pues la gran mayoría van prácticamente todo a lupus, algunas otras a otras enfermedades como esclerodermia, miopatía o Sjögren, que veremos más adelante.
Puede dar cualquier patrón homogéneo, lineal periférico, moteado grueso, moteado fino, que se asocia normalmente el homogéneo principalmente a anticuerpos anti-DNA, el periférico también anti-DNA y anti-SM, el moteado grueso, anti-SM, RO, LA, RNP, moteado fino, principalmente contra P ribosomal, que a veces afecta a nivel de encéfalo, nucleolares, que RNA, y centromérico, que esto prácticamente es menos frecuente, es más de esclerosis sistémica, que era que les decía que esto prácticamente no lo vamos a ver en esta clase. De laboratorio, pues aparte de pedir todo como que el check-up y el complemento, les decía, pedimos el anticuerpo antinuclear, o sea, el nombre, y ya nos vamos a los apellidos, DNA, RO, LA, SM, RNP. Ya los demás prácticamente los solicitamos en reumatología, pero si tenemos alguna consideración clínica, si no, no le hacemos gastar tanto al paciente, y los anticuerpos antifosfolípidos. Lo interesante que les vengo diciendo es que los anticuerpos que atacan algunos antígenos van a tener repercusión clínica. Entonces es muy interesante que si, por ejemplo, mi paciente tiene anti-RO, pues se puede asociar a un síndrome de sequedad, se puede asociar a lesiones cutáneas. Si soy mujer en edad reproductiva, mi hijo pudiera tener afección cardíaca y tengo menos riesgo de nefritis. Claro, no todo es un libro y hay pacientes con todo y anti-RO o LA que se asocian a la nefritis. Ya les decía desde las primeras clases que los anticuerpos antinucleares pueden estar positivos hasta en personas sanas. Entonces, no por tener un anticuerpo quiero decir que tengo un lupus, pero es una parte, un acompañante de todos los datos clínicos y bioquímicos del paciente. Esto nada más para que vean todo lo que pedimos en paciente para chequeos, ya sea cada visita, que puede ser cada 3, 4, 5 meses, dependiendo de los datos clínicos o la evolución clínica de mi paciente, hasta algunas cosas anuales, estudios de osteoporosis, etcétera. O sea que realmente en privado sí gasta mucho el paciente y en público la institución gasta porque es mucho lo que vamos solicitando para el seguimiento de estos pacientes. Tratamientos. Primero voy a hablar como los medicamentos que se pueden llegar a utilizar y ya después me voy por entidad clínica o manifestación clínica. Los antiinflamatorios los llegamos a utilizar en lupus para dolor, afección musculoesquelética, pero también para serositis. Absorben en esta enfermedad un poquito el derrame pleural o pericárdico. Y para manifestaciones constitucionales, fatiga, cansancio, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que les decía en artritis, si tiene daño hepático o renal, pues hay que contraindicarlos, no abusar de los antiinflamatorios. Por ahí ha habido unos reportes de que los antiinflamatorios pueden causar meningitis aséptica, pero la verdad es que tampoco está tan comprobado. Eso más que nada es como una teoría. Esteroides. A diferencia de la artritis reumatoide, el esteroide prácticamente es el pan nuestro de cada día en el lupus eritematoso sistémico, y yo creo que es la principal donde el paciente va a tener continuamente esteroides. Los vamos quitando cuando va mejorando, pero casi de manera persistente los pacientes con lupus viven con esteroide. Y aquí no son dosis bajas como en artritis reumatoide. Aquí podemos utilizar, recuerden que en artritis reumatoide es no más de 10, ya después de 10 no les sirve, pero vean acá, 12.5 todavía es baja en lupus, después dosis medias de 15 a 40 miligramos, dosis altas a 1 por kilo o muy altas en pulso. ¿De qué depende qué tanto esteroide le voy a dar a mi paciente? De la manifestación clínica que tenga, ya sea una artritis o síntomas constitucionales o ya daños más complejos a nivel de plaquetas, a nivel del riñón, neumonitis o compromisos graves que ya les decía. Lo que más damos normalmente es metilprednisolona de 1 gramo o 500 miligramos cada 24 horas, 3 días, y de ahí nos vamos a otros tratamientos también delicados para tratar de controlar la actividad de la enfermedad. Si está bien un paciente y el medicamento le está haciendo efecto, pues lo tengo que quitar para evitar que, pues muchos de los efectos secundarios que a continuación comento, catarata, psicosis, retrasan el crecimiento, por ejemplo, en los niños, osteoporosis, osteonecrosis, supresión adrenal, hiperglucemias, hipertensión, infecciones,
a veces el paciente empieza a sentir que le crece una jorobita, la jiba de búfalo, o estrías, o que empieza a subir de peso. Antimaláricos que los han conocido en el COVID y que se los mencioné en la artritis reumatoide, bueno, en el lupus, prácticamente en el lupus, si no hay contraindicación para uso de antipalúdicos, es para todos, porque realmente les funciona para varias manifestaciones clínicas o como preventivo. Se empezó a utilizar el lupus eritematoso para manifestaciones cutáneas y como que es la principal indicación, así como también para las manifestaciones articulares. También se empezó a utilizar en serositis o en algunas manifestaciones hematológicas, pero actualmente se ha visto que se puede utilizar también como ahorrador de esteroide para que el esteroide no haga tantos efectos secundarios, prevención de trombosis. Tiene efecto antiplaquetario para disminuir el perfil lipídico de mi paciente con lupus y un efecto hipoglucemiante. Realmente tiene muchas bondades. Tiene efectos secundarios estos medicamentos, principalmente gastrointestinal, cefalea. Si lo voy a dar continuamente, tengo que ver los ojitos porque puede ocasionar maculopatía, pero en general es muy noble. Puede ocasionar hiperpigmentación, de ahí que debe utilizar el paciente también filtro solar. La ciclofosfamida la van a escuchar cuando vean oncología o hematología. Finalmente es un quimioterápico, pero en reumatología lo damos a dosis más pequeñas, sobre todo para manifestaciones más moderadas o severas. Hace una depleción linfocitaria importante, sí, de ahí el riesgo de infección, pero finalmente a veces es la vida del paciente la que está en peligro. Esto es nada más cuando tengan un tiempito y lo revisen, cómo administramos la ciclofosfamida, que tampoco se los voy a preguntar, pero aquí lo único que quiero que sepan es que tenemos que tener mucho cuidado cuando damos ciclofosfamida, porque hay un metabolito activo de la ciclofosfamida que se llama acroleína, que puede causar sangrado a nivel de vejiga. Entonces dejamos algunos medicamentos como este que se llama Mesna para contrarrestar este proceso. Eso lo utilizan también en hematología y en oncología, y damos medicamentos para la náusea porque sí ocasiona mucha náusea. ¿Qué hace la ciclofosfamida? Tiene una acción alquilante, produce fragmentación de ácidos nucleicos e inhibe síntesis de proteínas. ¿En dónde está indicado? En el lupus, en neurolupus, hemorragia pulmonar o en púrpura trombocitopénica o en las trombocitopenias. ¿Tiene efectos secundarios, principalmente la mielosupresión y el riesgo de infección? Sí, pero a veces se requiere. Otro medicamento que llegamos a utilizar es la satioprina, que también lo utilizan en hematología o en trasplantes, también lo van a escuchar ustedes. Este actúa también disminuyendo las células inflamatorias, las células T, las células B. Nos sirve también, no sé si venga, no les voy a preguntar dosis, tampoco es para que aprendan esto, simplemente que conozcan los medicamentos que hay en el lupus. La satioprina la llegamos a dar principalmente para las manifestaciones hematológicas, a veces también para las articulares, para las manifestaciones pulmonares también nos sirven, pero nos ayuda mucho en las hematológicas. Y en las renales, pero en algunos estadios nada más de renal. El metotrexato, que ya lo conocieron en la artritis reumatoide, pues nos sirve mucho para las manifestaciones mucocutáneas articulares del lupus eritematoso sistémico. La ciclosporina, que la van a escuchar en trasplantes, nos ayuda en nefropatía y cuando no responden prácticamente a nada, pues es un apoyo a ver si les funciona, pero prácticamente ya se dejó para algunos tipos de nefropatía. El micofenolato, este medicamento que también lo van a escuchar en oncología y en hematología, cada vez tiene mayor auge, inhibiendo la proliferación de células B y células T, ayuda mucho en las nefropatías, en los problemas hematológicos, en hemorragia alveolar, etcétera. Cada vez tiene más auge a la par que la ciclofosfamida. La inmunoglobulina nos funciona también. Desgraciadamente es cara, cada frasquito cuesta como 10,000 pesos y normalmente son como 12 frasquitos porque es por kilo de peso. Funciona sobre todo en estados de gravedad o que esté contraindicado todo lo que acabo de comentar porque el paciente tenga una infección activa, etcétera.
¿En qué me ayuda? En el riñón, en esta hemorragia pulmonar que les decía, en afección pulmonares también como neumonitis, en afecciones hematológicas severas, pericarditis, o sea, realmente estadios graves del paciente. Al igual que la artritis reumatoide, también hay ya algunos biológicos, principalmente el bloqueador de CD20 que se llama rituximab, que nos ayuda también cuando en enfermedades refractarias de riñón principalmente, refractarias hematológicas o que tenga múltiples afecciones que el paciente no se pueda controlar con los tratamientos convencionales. Hay otro biológico que es un inhibidor del BLyS, ya veíamos, que es una citocina derivada del factor de necrosis tumoral alfa, que también está funcionando para manifestaciones moderadas de lupus eritematoso. Los demás están todavía en estudio. En acerocitis, recuerden que es el derrame pleural, pericárdico, líquido de ascitis, nos puede funcionar desde un antiinflamatorio, pero si no mejora, pues hay que utilizar el esteroide, antipalúdicos, y si esto no mejora, pues ya otros medicamentos más potentes. Manifestaciones musculoesqueléticas, artritis, artralgias, mialgias, pues desde un esteroide, antiinflamatorios, antipalúdicos, si no mejora metotrexato, y si no, pues ya otros medicamentos más fuertes como rituximab o azatioprina. En la piel, protector solar básico con un factor de protección solar de preferencia de 30, aplicarlo cada 4 o 6 horas en todas las zonas fotoexpuestas, esteroides tópicos, que ahí nos ayudan mucho los dermas, tacrolimus tópico, que es un inhibidor también de células T, y si no mejoran, pues nos vamos a metotrexato, nos vamos a micofenolato. Dapsona y tacrolimus les gusta más a los derma, pero son muy tóxicas a nivel hematológico, pueden causar anemia plástica, entonces también hay que tener cuidado, pero funcionan, también funcionan. En el corazón, pacientes con miocarditis, esteroides, ciclofosfamida, afección coronaria grave, esteroides. En el pulmón, dependiendo de la gravedad, puede ser desde esteroide, azatioprina, pasando por ciclofosfamida, plasmaféresis o inmunoglobulina. Si tiene hipertensión arterial pulmonar, algunos medicamentos que se dan para alteraciones de erección, como es el sildenafil o el bosentan, que cada vez más se utiliza en hipertensión arterial pulmonar de causas autoinmunes y no autoinmunes. En lo hematológico, dependiendo de la gravedad, puede darse prednisona, pulsos de esteroide, antipalúdicos, hasta llegar a azatioprina, micofenolato, rituximab. Esta esplenectomía ya prácticamente está en desuso porque no les funciona a los pacientes. En el riñón, también dependiendo de la afección, nos podemos ir a esteroides, ciclofosfamida, micofenolato, que aquí son ambos buenísimos, solos o combinados para la nefropatía, dependiendo de la gravedad, azatioprina para estadios más leves. En los tratamientos neuropsiquiátricos, pues esteroides, algunos inmunosupresores, ciclofosfamida, micofenolato. ¿Qué disminuye la supervivencia del paciente? Un síndrome de anticuerpos antifosfolípido asociado que puede asociarse a trombosis, afección cardiovascular, nivel socioeconómico bajo, que ande picando de médico en médico, que no tenga una institución y que a veces no pueda comprar medicamento. Ya vimos que la raza negra y los latinoamericanos son los que más gravedad tienen, y el hombre, ya vieron que hay menos hombres, más mujeres, pero cuando es en hombre hay más afección renal y es un lupus más grave. Igual puede venir un caso clínico de un hombre con mucha gravedad. Y bueno, pues este es también de los temas grandotes. Ya los demás ya vienen siendo un poco más pequeños, excepto el de reumatismos de tejidos blandos. Pero pues el lupus eritematoso es muy complejo. Yo creo que de los temas más complejos y de las enfermedades más complejas que tenemos en reumatología, ya vieron que puede dar de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Qué tenemos que tener? Pues vigilancia de nuestros pacientes y un control adecuado, que es lo que llegamos a hacer. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Doctora. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Usted había dicho que de las afecciones pulmonares, la más grave y poco común es la hemorragia pulmonar.
y Ajá. que ahí se le puede dar de tratamiento inmunoglobulinas, pero que son muy caras. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, ese tipo de tratamientos obviamente no lo tienen en los hospitales públicos, ¿o sí? Sí, yo tengo inmunoglobulina en mi hospital. Es más fácil que lo consigas en públicos que en privados. Ahora, públicos de alta especialidad, de alta especialidad, porque por ejemplo un hospital regional del IMSS o un hospital regional del ISSSTE la puede llegar a obtener, pero de manera difícil, o una clínica ni de chiste. Normalmente pacientes de este tipo los manejamos en áreas públicas, en los centros médicos, Centro Médico La Raza, Centro Médico Siglo XXI, en el mío Centro Médico 20 de Noviembre, nutrición. Ahora, nutrición, el problema de nutrición es que tiene la alta especialidad, pero el paciente tiene que comprar los medicamentos normalmente o a veces tienen protocolos, pero ahí sí difícilmente. Hospital General, que es una alta especialidad también, pues ahí no lo tienen porque el paciente lo tendría que comprar. Recuerden que ellos no tienen medicamentos. Los hospitales de ustedes se subroga a veces y sí llega a ver, pero bueno, no siempre hay. ¿Qué se tendría que dar de tratamiento? Yo creo que por ahí va tu pregunta. Esteroides. Lo primero que des antes de inmunoglobulina es esteroides. Pacientes con lupus grave, esteroides. Pulsos de esteroide de 500 a 1 gramo y ve cada 24 horas por 3 hasta 5 días. De ahí nos podemos ir a ciclofosfamida y si la institución tiene inmunoglobulina. De ahí nos podemos ir a otros medicamentos que son muy buenos, muy caros, como el rituximab, que cuesta 100,000 pesos, pero actúa hasta las 6-8 semanas. Entonces, a veces en etapas graves, el rituximab, aunque es muy bueno, no te va a ayudar. Eso te va a ayudar para controlar la enfermedad y evitar evitar que la enfermedad siga activa de manera persistente. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, permítame tantito. Les robo 10 minutos más. Bueno, este es otro de los padecimientos autoinmunes que vemos. Se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren hace un momento les decía que se asocia también a artritis reumatoide. El síndrome de Sjögren también es una afección autoinmune. Como han visto, la artrosis o el desgaste de cartílago pues no es autoinmune. A ver, cierran sus micrófonos. Ya. Ya todos los demás están. Ok, les decía que en el síndrome de Sjögren, bueno, más bien, en las enfermedades reumáticas, la artrosis, recuerden que es un proceso degenerativo del cartílago, ese no es autoinmune. Hay un proceso inflamatorio del cartílago, sí, y el comportamiento de las manifestaciones clínicas pues son de origen mecánico, no hay una inflamación como tal. El otro tema que vimos, artritis reumatoide, el órgano de afección es pues la membrana sinovial, la articulación. Ahí se ocasiona un estado inflamatorio de la articulación con afección ya poco común, les decía, pero puede dar una afección sistémica. La fibromialgia, si bien hay un proceso inflamatorio que ocasiona dolor muscular y alteración que ya habíamos visto de la sustancia P, de serotonina y todo esto, pues ocasiona manifestaciones sistémicas, principalmente el órgano de afección, el órgano de choque es el músculo, que va a ocasionar dolor muscular. Y ya de ahí nos vamos a la gastritis, colitis, depresión, ansiedad, sueño no reparador y demás. No produce afección grave, o sea, no se mueren de fibromialgia, no se mueren de osteoartritis. De artritis se pueden morir por los medicamentos, por los riesgos de infección, por ejemplo, o porque realmente sea una artritis muy grave. Pero normalmente también disminuye la esperanza de vida, pero tampoco mata. El lupus sí puede matar y ya vieron toda la gama de manifestaciones clínicas. De ahí que lo más importante o el mensaje que ustedes tienen que ver es que si ven un paciente con estas características, mejor refiéralo a un centro médico, refiéralo a algún internista o a un reumatólogo, porque a lo mejor son lupus que en
que algunos les denominan lupitos. ¿Qué significa esto? Pues lupus muy leves, muy tranquilitos, que no va a pasar de mucocutáneo articular y de ahí se va a quedar. Pero puede tener una evolución agresiva o puede debutar de manera agresiva que termine hospitalizado y que desgraciadamente algunos de ellos vaya a fallecer. Entonces, el manejo de veras debe ser muy estricto en este tipo de pacientes. Y lo más importante es que no nos debemos de confiar. Por ahí pacientes que yo sigo viendo de Marina y 2, 3 hijas incluso de capitanes o almirantes que tenían, algunas estuvieron con lupus, pues mucocutáneo articular hematológico, o sea, nada grave, algunos leve moderado, algunas sí llegaron a tener hasta hospitalizaciones por lupus grave, y afortunadamente se controló muy bien el lupus, remisión, o sea, con mucho control de la enfermedad, y el gran problema de muchos pacientes es que suspenden los medicamentos, y para suspender un medicamento de veras tenemos que tener mucho cuidado y realmente tener la certeza de que ya pasó 1 año, 2 años y está bien controlada la enfermedad, y primero le bajo dosis y voy viendo. Suspenden los medicamentos, se reactiva el lupus y puede ser grave o hasta mortal. Afortunadamente no les ha pasado nada de más que estar hospitalizadas o con más medicamento, pero porque se confían de que el lupus ya está en control. Entonces, siempre se debe tener mucha vigilancia y es de respeto una enfermedad como lupus en un paciente. El síndrome de Sjögren, que van a ver aquí, bueno, y el de lupus, si si yo les preguntara algún órgano de afección principal, pues no, porque normalmente vienen acompañadas las manifestaciones clínicas. Es rarísimo que el paciente con lupus nada más tenga pulmón, nada más tenga riñón o nada más tenga articulación o piel. Normalmente vienen en combinación, en combo, las manifestaciones clínicas. Sin embargo, se ha visto que las neurológicas sí pueden estar solitas. De ahí que un paciente con un problema neurológico, pues le estudian 1000 cosas y entre ellos le tendrán que estudiar lupus. Aquí en el síndrome de Sjögren, el órgano de choque es principalmente las glándulas. ¿Qué pasa? Que estas glándulas, principalmente los ojos, la boca, piel o genitales, hay depósito de anticuerpos y esto lo que va a ocasionar es sequedad de ojos, sequedad de boca, sequedad de piel, sequedad de genitales, pero puede haber también manifestaciones sistémicas que van a ver más a continuación. ¿Qué hay aquí? Una sequedad de boca importante, sequedad de ojo. Y bueno, pues ya tiene muchos años, como ustedes pueden ver, no voy a entrar a detalle con su descubrimiento, pero sí causa mucha alteración o disconfort en los pacientes que un paciente continuamente no tenga saliva y eso puede contribuir a no solamente a la sequedad de boca, al incremento de infecciones, caries dental, halitosis o inclusive problemas respiratorios porque se seca no solamente la boca, se seca todo el tracto respiratorio, pudiendo contribuir también, desgraciadamente, a infecciones. La sequedad de ojo, que inclusive puede dar úlceras, que a veces nosotros no las visualizamos, tendría que ser bajo visión oftalmológica, y estas úlceras pueden dar perforaciones, que a veces nos ha pasado en estos pacientes. No me voy a meter a esto. En 2030, el descubridor Henry Sjögren, o el que integra todo este diagnóstico, y de ahí su nombre. Lo único que quiero que vean aquí es que esta paciente, no se ve muy bien, pero el síndrome de Sjögren puede producir crecimiento parotídeo. Por ahí una mejor foto. Y el crecimiento parotídeo, como parte del acompañante del Sjögren, hay que buscar que tu paciente o tienes que vigilar, más bien dicho, que tu paciente no tenga o no vaya a tener en algún momento un linfoma o una asociación con linfoma. Que se acuerdan que cuando les dije artritis, les dije que también incrementa un poquito la frecuencia de neoplasias hematológicas. En el síndrome de Sjögren también, pacientes con mucha sequedad, pero sobre todo con crecimientos parotídeos por la misma enfermedad, hay que buscarles o hay que vigilar que no vayan a desarrollar linfoma. Es muy similar la prevalencia de síndrome de Sjögren a la artritis reumatoide, un poquito más bajo la prevalencia de síndrome de Sjögren, pero a diferencia de lo que acaban de ver del lupus o de la artritis reumatoide, vean, aparece después de los 50 años.
y afecta igual más mujeres que hombres, muy similar al lupus. Las glándulas más afectadas son las salivales y las lacrimales. Lo mismo, hay marcadores genéticos B8, DR3, DRW52 que intervienen en la predisposición genética, los factores ambientales muy similares a los de lupus, muy similares a los de artritis reumatoide, que al final van a ocasionar alteraciones linfocitarias, principalmente de linfocitos TCD4 y algunos TCD8, o sea, la fisiopatogenia muy similar a la artritis reumatoide. Del perfil de citocinas muy similar a la artritis reumatoide, que lo diferencia que también aquí hay una hiperreactividad de células B y va a producir no positividad al factor reumatoide o a los anti-CCP, sino anti-RO y anti-LA, que esto ya le suena a lupus, pues en el síndrome de Sjögren también se positiviza. No se positiviza DNA, SM, RNP, todos los que vimos en lupus, pero sí se positivizan estos. ¿Qué va a pasar? Un infiltrado linfocitario de CD4 en las glándulas con estimulación de interleucinas e interferones y positividad de anticuerpos anti-RO-LA. Lo que les decía, realmente la fisiopatogenia es muy similar al lupus y a la artritis reumatoide, y el lupus puede ser solito primario o puede estar asociado principalmente a artritis reumatoide, de manera secundaria lupus, esclerosis sistémica o a muchas otras enfermedades. Incluso miren aquí, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, que son problemas autoinmunes hepáticos, VIH, tiroiditis, o sea, problemas tiroideos, problemas neurológicos, miastenia grave. Así como veíamos los criterios para la sospecha diagnóstica de artritis, también tenemos en lupus y también tenemos en síndrome de Sjögren. ¿Cuál es esto? La positividad al anti-RO, anti-LA. Puede estar positivo el factor reumatoide. Si se acuerdan de la tabla del factor reumatoide, es más prevalente el factor reumatoide en el síndrome de Sjögren que en el mismo, que la misma artritis reumatoide. Normalmente el factor reumatoide del síndrome de Sjögren es muy elevado, más de 1000, que eso me hablaría de una artritis reumatoide pues media agresiva o con un factor de mal pronóstico. No siempre me va a dar títulos tan altos el síndrome de Sjögren, pero es lo que en alguna literatura comentan y lo podemos llegar a ver en algunos pacientes. Positiviza anticuerpos antinucleares que no lo positiviza la artritis reumatoide y de ahí pues que positivice RO y LA. Importante, biopsia de glándula salival si mi paciente tiene sequedad, donde vamos a encontrar un infiltrado linfocitario en donde los patólogos lo denominan en focos, más de un foco en 4 milímetros cúbicos, y sequedad ocular corroborada con el oftalmólogo. ¿Qué tengo que ver? Si mi paciente tiene datos clínicos de sequedad, más algunas otras manifestaciones sistémicas, principalmente articulares, hematológicas, que van a ver más adelante, pues le tengo que pedir laboratorios. A veces puede haber leucopenia en síndrome de Sjögren. Otras alteraciones en la laboratorio no son comunes, pero bueno, ya vieron que puede positivizar factor reumatoide, puede positivizar anticuerpos antinucleares, anti-RO, anti-LA, lo mando con el oftalmólogo, me corrobora que hay sequedad y lo mando con el patólogo bucal para una biopsia y al final pues me apoyo en mi diagnóstico. La sequedad ocular, les decía, se manifiesta por una sequedad y disminución del lagrimeo, comezón, sensación de cuerpo extraño, hiperemia de la conjuntiva y fotofobia de manera crónica, más de 6 meses, más de 6 semanas, un mes, mucho tiempo, vamos. La sequedad oral o denominada gerostomía, disminución del flujo salival, dificultad para masticar, deglutir y hablar, fisuras, úlceras, caries y cándida. Inflamación de las glándulas salivales, lo que les decía, puede haber parotiditis, que es un factor de mal pronóstico que pudiera condicionar linfoma en los pacientes con síndrome de Sjögren. Puede haber sequedad nasal, sequedad faríngea, que les decía que puede contribuir gerotráquea, alteraciones bronquiales que pueden contribuir a un proceso infeccioso. Sequedad vaginal también es frecuente en las pacientes.
En el ojo, cuando lo valora el oftalmólogo, le hace tinciones, él ve, bueno, ya finalmente, ya bajo aparatos oftalmológicos, ya se ven las úlceras o mediante las tinciones ya se atribuye que todo esto está seco y se está empezando a ulcerar. Lo que les decía de las manifestaciones oculares, principalmente sensación de ojo seco, cuerpo extraño, puede haber hiperemia ocular, puede haber mucha lagaña, que el paciente piensa que tenga una infección y no, pues eso es continuo por la misma sequedad que tiene el paciente. Algunas veces se van a la inversa, lagrimeo como un dato paradójico de las terminaciones nerviosas corneales, pero eso es lo menos frecuente. En la boca ya les decía, pues sensación de no puede hablar bien, le huele mal la boca, alteración de los sabores, caries dental. La parotidomegalia no es tan frecuente, 30-40%, pero se puede presentar. Y en la boca o en todo el intestino, pues infecciones asociadas a la sequedad. Una boca muy seca, mire, vean. Aquí se ve mejor, miren, la parotidomegalia. Y bueno, al final, como toda sistémica, puede producir artralgias, artritis y mialgias muy características y muy similares a la artritis reumatoide, pero también no da erosiones y no positiviza anti-CCP, que sería un diagnóstico diferencial si yo les pusiera un caso clínico. La piel, pues, principalmente piel seca, puede dar vasculitis, puntillo rojizo, púrpura en la piel, puede dar sequedad de la tráquea, infiltraciones, alteraciones pulmonares, principalmente fibrosis pulmonar en estadios más avanzados o de mucha afección sistémica. En el riñón es poco frecuente la acidosis tubular o la nefritis intersticial. Vamos, lo más frecuente es la sequedad, puede haber artritis o artralgias, que también es frecuente, y fibrosis pulmonar. Y bueno, de hematológico, leucopenia. De hecho, es más frecuente lo hematológico que lo pulmonar. Ya las alteraciones neurológicas, neuropatía o alguna alteración grave, hepatitis o pancreatitis, la verdad es que son poco frecuentes. Manifestaciones sistémicas, como lo han visto, pues el insomnio, decaimiento, etcétera. Miren el porcentaje de manifestación articular, pero vuelvo a repetir, es no erosiva. La afección cutánea es muy bajita, prácticamente no la vemos, pero pues hay que tenerla en cuenta que se puede presentar. Miren aquí las petequias, la sequedad de piel, la vasculitis, las petequias, que hay que descartar muchas enfermedades, no nada más Sjögren, pero entre ellas tenemos que pensar Sjögren si es que el paciente tuviera principalmente sequedades. Puede haber fenómeno de Raynaud, ya vieron que no solamente es de lupus, puede ser en Sjögren, puede ser en otras enfermedades reumatológicas que vamos a ver en las siguientes clases. El corazón, sobre todo por los anti-R, puede haber derrame pericárdico, pero es poco frecuente, aunque hemos llegado a ver. Pero en corazón en los niños, si la mamá tiene anti-RO, pues tenemos que vigilar que no vaya a haber un bloqueo cardíaco congénito, como les comenté con lupus eritematoso. Gerotraquea, hiperreactividad bronquial, miren, hasta en un 60%, infecciones respiratorias recurrentes por la sequedad y enfermedad pulmonar intersticial de un 5 a un 10%. Hipertensión pulmonar menos frecuente, y lo que les decía de los linfomas puede verse hasta en un 40%, 40 veces más, sobre todo en los que tienen parotidomegalia. La fibrosis pulmonar, que ya veíamos en el lupus, el infiltrado intersticial, también en el síndrome de Sjögren se pueden presentar, también lo vimos en artritis reumatoide. Lo intestinal, la misma boca seca, que es frecuente. Ahí puede haber también náuseas, dolor epigástrico, puede haber gastritis por la misma sequedad, no solamente de la boca, sino de todo el tracto digestivo. Poco frecuente, pancreatitis o hepatitis. El riñón, les decía, es muy poco frecuente, dentro de ello principalmente las afecciones tubulointersticiales o glomerulares, pero realmente no lo vemos. Sistema nervioso central, a veces neuropatía, que es lo que pudiera causar, pero también afortunadamente las neurológicas son de lo menos frecuente. Polineuropatías, que no es frecuente, síndrome del trigémino, que tampoco es tan frecuente, acúfenos, hipoacusia, 25%, o sea, también es bajito, pero vean toda la afección de órganos que puede dar el síndrome de Sjögren.
Puede asociarse con problemas tiroideos o dar un hipotiroidismo subclínico en 20% de los pacientes, de ahí que todo Sjögren le tengo que vigilar el tiroides. En artritis reumatoide ya vieron que positiviza BCG y PCR como reactantes de fase aguda y que es el seguimiento que le damos a los pacientes con los tratamientos. En el lupus no se los dije, ahí no valoro BCG y PCR, ahí valoro complemento y valoro cómo va la cifra de leucocitos, de linfocitos, de neutrófilos, las cifras en el examen general de orina de proteínas, de leucocituria, de eritrocituria o de cilindros en la orina, esos son mis parámetros. Y el principal parámetro como de actividad pues es el complemento. En el síndrome de Sjögren, aunque aquí está negativo, la BCG y la PCR sí me sirven para valorar la evolución clínica de mi paciente y la respuesta a tratamiento. También, como todas, puede haber una anemia normo-normo, sí, factor reumatoide positivo y anti-RO y LA. A veces pedimos inmunoglobulinas, pero a veces no me sirven de mucho. Me sirven más los reactantes de fase aguda y al inicio la presencia del factor reumatoide y anti-RO como parte de mi diagnóstico. Ya después, para respuesta a tratamiento, la historia clínica, la exploración física y los reactantes. Lo que le decía de la proteína C puede estar o no puede estar, la velocidad puede estar elevada, la anemia de enfermedad crónica, puede haber leucopenia, raro, pero puede haber trombocitopenia, en un inicio pido los anticuerpos y factor reumatoide. Las crioglobulinas, que es un determinante también de laboratorio que a veces asocia a una vasculitis, por ahí en un momento la voy a comentar muy rápido, normalmente no las pedimos porque ni las hay en laboratorio y prácticamente nos asocian a síndrome de Sjögren. Dentro del screening clínico, aparte de esto que les decía que utilizamos para hacer nuestros diagnósticos, aparte de esto, que son los criterios más recientes que tenemos, el grupo europeo, antes de esos criterios, utilizaba estos datos clínicos para sospecha de síndrome de Sjögren. Aquí están. Primero, si tenía sequedad durante más de 3 meses, sequedad de ojos, si tenía sequedad de boca durante más de 3 meses, pruebas de Schirmer, pruebas que hacen los oftalmólogos, esta es la tinción que veían como rosita, donde, bueno, efectivamente no habría de alteraciones, la biopsia de la glándula salival, los anticuerpos, esta ya no se hace, la cintillografía porque lesionaba mucho al paciente. Primero surgen estos diagnósticos, estos criterios para sospecha diagnóstica y después los que les presenté, que son los más recientes. Aquí es los puntos que se tomaban para el criterio. Bueno, que les decía que el síndrome de Sjögren primario es solito y Sjögren secundario cuando está asociado a otra enfermedad, como cuáles, artritis, lupus y demás. Aquí es parte del mismo diagnóstico, la sequedad de ojos, sequedad de boca, sequedad de piel. Pido laboratorios, anticuerpos principalmente, factor reumatoide, biopsia de glándula salival, valoración por oftalmología y me conlleva al diagnóstico. No es que se aprendan puntos ni demás, simplemente qué utilizamos para el diagnóstico. La biopsia dentro de la determinación de afección glandular, lo demás prácticamente ya no utilizamos. Esta es la dichosa prueba de Schirmer, para que la conozcan. Se coloca un papel filtro y permanece ahí durante 5 minutos, que va a ser estimulación de la lágrima. El valor normal es que el papel filtro se llene de lágrima más o menos 10 milímetros en 5 minutos. Si es menos de esto, pues nos habla de que hay sequedad de ojos. Esto lo hacen los oftalmólogos, todo el protocolo para síndrome de Sjögren en ojos, para valorar sequedad, la rosa de Bengala, la lámpara de hendidura, las tinciones que les decía que nos habla de úlceras, el Schirmer, aquí está el rosa de Bengala, que esto ya me habla de lesiones por sequedad, y de los tratamientos. El tratamiento para síndrome de Sjögren depende del síntoma que tenga. En este caso, si tiene síntomas de sequedad únicamente, lo que le vamos a dar son cosas lubricantes. En este caso, para los ojos, gotas lubricantes. Para boca, pues lubricación con sorbos de agua,
A veces les dejamos Ambroxol, que si bien lo damos para la tos, estimula las glándulas de la boquita salivales y eso estimula la saliva. A veces la glicerina también estimula la saliva o inclusive podemos utilizar ya en estadios más avanzados saliva artificial. Esto es para la boca, lo más importante es la biopsia de glándula salival, esto prácticamente ya no se hace. El gamagrama parotidio, a veces lo hacemos pero como protocolo de diagnóstico en protocolos de investigación más que como el paciente, y lo que se va viendo, miren, aquí están las glándulas parótidas, las glándulas salivales, y hay una fase de captación donde empieza a captar el radiofármaco y una fase donde ya no se ven, de eliminación. ¿Qué pasa? Que en el Sjögren a veces está alterada la captación, por aquí ya se tenían que ver las glándulas salivales y no se ve, y a veces está retardada la fase de eliminación, se sigue viendo donde ya no se tendría que ver, o en estadios avanzados, vean, ni capta ni elimina. Biopsia de labio, pues es del estándar de oro diagnóstico, si yo les preguntara. La parotidomegalia, les decía, como factor de riesgo para el desarrollo del linfoma en un paciente con síndrome de Sjögren. Las complicaciones dependen de la sequedad en los ojos, úlceras en la boca, caries, halitosis, problemas infecciosos. Doctora, ¿cuál dijo que era el estándar de oro? La biopsia de glándula salival. Esta. Que era el que venía en los criterios diagnósticos, en los primeros que les decía que son los actuales. Gracias. Sí, de nada. Les decía que los tratamientos de la sequedad, pues nada más son lubricación, gotas artificiales, lubricantes, se ponen de acuerdo al tiempo de evolución que se tenga. Algunas se mezclan con geles nocturnos para que tengan más lubricación. Ya actualmente hay inclusive gotas con ácido hialurónico que mantiene más la gota, el gel o la gota lagrimal, y eso hace que persista más tiempo el ojo lubricado. En los ojos, en la boca, les decía principalmente, pues agüita, también les decía del Ambroxol que puede estimular la saliva. ¿Qué otra cosa? La glicerina también estimula la saliva, inclusive remedios caseros. Les pedimos que hiervan nopal, 4 o 5 nopales. El resultado de la que hirvieron lo pueden guardar en refrigeración, hacen buches, se lo pueden pasar y eso también estimula mucho la saliva. Había un medicamento como este que se llama pilocarpina, pero desgraciadamente ocasiona taquicardias, ocasiona muchos diarreas, etcétera. Entonces prácticamente está en desuso. Básicamente lo que tienen que saber ustedes que para las sequedades únicamente es tratamiento sintomático, gotas en ojos, lubricación en boca con algunos remedios caseros o lo que les decía yo, saliva artificial. Ya algunas cosas, por ejemplo en ojos, la oclusión del conducto lagrimal, que a veces la llegan a hacer los oftalmólogos en un intento de mejora. En la nariz, pues, por ejemplo, algunos pomadas o hidratantes como vaselina o Nasalup, Esterimar, sales de mar que nos ayuden también a lubricar la nariz. Vaginal, a veces nos apoyamos con estrógenos principalmente. Si tiene alguna afección sistémica articular, pues damos analgésicos, antiinflamatorios. Si es muy agresiva, tratamientos muy similares como en artritis reumatoide, que puede ser metotrexate o combinación de metotrexate con otro modificador de la enfermedad o llegar hasta una terapia biológica. Pulmonar, dependiendo del grado de afección, puede ser nada más esteroide o irnos como el lupus, azatioprina, ciclofosfamida. Afección hepática es muy rara. Si hay una hepatitis autoinmune, principalmente es con esteroides, o hay que vigilar si no sea otra cosa. Tiroides, pues la verdad es que aquí más que nada mandarlo al endocrinólogo. Vasculitis, si es ese puntillo que vimos con el esteroide, si no nos tenemos que ir con ciclofosfamida. Los cambios de coloración, lo que damos son vasodilatadores, entre ellos nifedipino, diltiazem, que son antihipertensivos, pero son vasodilatadores y nos ayudan a disminuir esa coloración blanquecina o morada que se pone en los dedos. En el sistema nervioso central, dependiendo de la
de la lesión, o sistema nervioso periférico, dependiendo de la lesión, va de esteroide hasta inmunosupresores como ciclofosfamida, micofenolato o azatioprina. Se les recomienda evitar el uso de antidepresivos, antihistamínicos, anticolinérgicos no hay muchos, sobre todo antihistamínicos o antidepresivos. ¿Por qué? Porque provocan más sequedad. Consumir agua, evitar ambientes secos, entre ellos ventiladores, higiene dental importante y en general higiene ya sea vaginal, higiene ocular, etcétera, si es que tiene mucha sequedad por el riesgo de infección. Para la boca les decía, pues algunos sustitutos de saliva, que a veces, la verdad es que no sé ahora, pero alguna vez probé alguno y sabe muy feíto, pero bueno, te ayuda para la salivación. Lágrimas artificiales en los ojitos, derivados de colirios, etcétera. Les decía es la pilocarpina y cebumelina, que prácticamente ya no se utilizan porque provocaban mucha taquicardia. Analgésicos, el plaquenil, que se puede utilizar para manifestaciones articulares, la ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato, metotrexate o rituximab, para una manifestación a órgano de moderada a severa. Nuevamente, repetir, esta ya estaba antes de las sequedades, esta ya lo habíamos visto. Y bueno, el pronóstico del síndrome de Sjögren normalmente es bueno. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren nada más tienen manifestaciones de sequedad que al final no van a incrementar la mortalidad. Es muy molesto. En verdad hay pacientes que lloran, más bien no lloran porque no tienen lágrima, pero sí están muy muy molestos, no les sabe el alimento, la boca totalmente seca, no pueden hablar, los ojos secos, se les irritan, se les infectan, etcétera. Entonces, los tenemos que ayudar en la calidad de vida en conjunto con el oftalmólogo, con el patólogo bucal, para darles diferentes recomendaciones, ya sea desde remedios caseros hasta manejo sintomático con las gotas en los ojos, las spray nasales, o lo que les decía del Ambroxol, o saliva artificial para que le mejore la sequedad a los pacientes. Sin embargo, las afecciones a órgano, la más frecuente es articular. De ahí les decía que puede ser hematológica y de ahí pulmonar. Normalmente la pulmonar no es grave, entonces la esperanza de vida de los pacientes no es mala, a menos de que sí tengan alguna complicación grave del síndrome de Sjögren. Ahora, creo que es la última. Nada más como comentario, hay muchos pacientes que tienen, que por edad pueden tener síndrome de sequedad, por el uso de medicamentos, entre ellos los antidepresivos o inclusive los diuréticos, pueden tener sequedad. Las mujeres posmenopáusicas pueden tener sequedad. Los problemas endocrinológicos como hipotiroidismo pueden cursar con sequedad. El estar mucho tiempo en computadora me puede provocar sequedad de ojos. Una cirugía por una corrección de visión, por hipermetropía o astigmatismo, la misma cirugía te puede provocar sequedad. ¿Qué quiere decir? Que no toda sequedad va a ser igual a síndrome de Sjögren. Y no piensen que cualquier paciente que les dice tengo el ojo seco es igual a síndrome de Sjögren. Normalmente, así como les decía del lupus del combo, que normalmente se presentan varias manifestaciones, en el síndrome de Sjögren normalmente las manifestaciones de sequedad, sobre todo de ojo y de boca, van de la mano. Primero aparece la boca, luego el ojo, pero en general cuando te llega un paciente ya es porque tiene sequedad de ambos. Es raro que nada más te diga de ojo o nada más te diga de boca. Ya después viene genitales, nariz, etcétera. Puede debutar con artritis más una sequedad también, que tienes que hacer protocolo pues, de síndrome de Sjögren con diagnóstico diferencial de artritis reumatoide. Si recuerdan las manifestaciones de artritis reumatoide extraarticulares, también les decía que da sequedad. ¿Qué va a diferenciarlo? Que la artritis es erosiva, que el Sjögren no. Que la artritis positiviza anti-CCP, por ejemplo, para un diagnóstico de inicio, la artritis reumatoide te va a positivizar el anti-CCP y el Sjögren te va a positivizar el anti-RO y el anti-LA. Que a lo mejor la artritis no tiene sequedad en ese momento, tiene sequedad de ojo, pero el Sjögren ya te está dando sequedad de ojo, sequedad de boca. Entonces,
todas las enfermedades que están viendo se parecen o se interrelacionan. Tienen que ir haciendo su mapa mental de cuál es la diferencia en artritis, cuál es la diferencia en el lupus. Una para el examen, pero otra es para la vida diaria, que es para lo que nosotros los preparamos, para una consulta. Entonces, no toda sequedad es Sjögren. Sin embargo, búsquele si está tomando antidepresivos, si lo más frecuente es tiroides o antidepresivo, o la edad, más de 60 años, seguro ya tienen sequedad. Quien vaya para geriatría, eso lo va a saber. Entonces, aquí terminaríamos, chicos, no sé si hay alguna duda. No, doctora, todo bien. Ok, entonces prometo este fin de semana. Doctora, todo bien, gracias. Muchas gracias, sus calificaciones. La siguiente clase, el lunes, vamos a ver esclerosis sistémica, que es un tema así ahí medio triste porque no hay muchos tratamientos, miopatía inflamatoria, y si nos da tiempo, empezamos con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y si no, con esas dos, ya para después ver antifosfolípido, que también no es grande el tema, pero es complicado porque ahí tienen que aprenderse bien. De todas maneras, vayan revisando la cascada de la coagulación, el factor 10, el factor de von Willebrand, etcétera, porque ahí en la introducción les hablo de la cascada de la coagulación. Entonces, de todas maneras, para la siguiente semana, o sea, vemos esclerosis sistémica para que revisen un poquito del tema, miopatía inflamatoria, pero empiecen a checar la cascada de la coagulación, ¿sale? Entonces, nos vemos, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, chicos, bye.